Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola a todos, mi nombre es José Clastornik, soy director ejecutivo de AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de Información del Uruguay, que está en la Presidencia de la República. El tema que vamos a hablar hoy es sobre la privacidad y cómo la tecnología de alguna forma está generando un impacto en los equilibrios entre las posibilidades que la propia tecnología da y los deseos de privacidad que cada uno podemos querer. Voy a empezar con un video que tuiteó Víctor Villar la semana pasada. Dag Fien. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison Rouge, balkon, blanc. Ja. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen, €750.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. En general, uno de los temas que uno visualiza en temas como seguridad o privacidad es que la gente se da cuenta del problema cuando ya lo sufrió. Es algo así como con los incendios. O sea, no asumimos el problema hasta que realmente uno visualiza el impacto que tiene con cada uno. Yo creo que uno puede decir, bueno, está bien, capaz que esta gente de repente les dio el nombre de quiénes eran y la gente que estuvo ahí pudo acceder rápido a la información que tenían sobre esas personas. Pero uno lo puede poner con otra perspectiva si uno visualiza, por ejemplo, que, digamos, un estudio que hicieron unos académicos de Estados Unidos, tomaron unos celulares, le sacaron fotos a la gente, utilizaron algoritmos de reconocimiento facial contra Facebook y tuvieron un 30% de acierto en identificar la persona. O sea que uno podría salir con una cámara, y estoy hablando de algo que no está optimizado, o sea, con algo disponible hoy, y saber muchísima información de todos ustedes, la que ustedes escriben o la que escriben pues, los amigos de ustedes o los familiares de ustedes. Cuando uno trata de visualizar el alcance de los fenómenos que tenemos con el desafío que las tecnologías ofrecen, yo creo que hay que tener conciencia a veces de que estamos como en un momento donde cosas que nosotros de repente estamos acostumbrados a pensar que el reloj con el que hablábamos o el zapatófono 30 años después funcionaba como un celular. Entonces el futuro que nosotros veíamos aparecía en decenas de años. Hoy estamos de repente en un mundo donde vemos una película de hace 2 o 3 años y el futuro lo vemos ahora. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes vio Minority Report? ¿Saben de lo que trata? O sea, estamos hablando de una película donde
gente que tiene la capacidad de prevenir el futuro llega a la escena del crimen un poquito antes y lo evita. Hoy, la policía de Los Ángeles está utilizando en un gran ejercicio de Big Data toda la información disponible que tiene sobre los crímenes y sobre todos los hechos delictivos que hay en la ciudad para hacer prevención del crimen, poniendo a la policía en el lugar donde esperan al otro día que van a tener un crimen. Que de alguna forma es lo que estábamos viendo con la película de Minority Report. Con lo que vuelvo un poco al tema de lo que estábamos hablando. O sea, tenemos que empezar a visualizar que muchas cosas que nosotros de repente visualizábamos a unas decenas de años, hoy las tenemos a pocos años, y que todas esas cosas tienen algún impacto en nuestra privacidad. Hoy estamos viendo un mundo perfilado. En Uruguay todo el tema de protección de datos personales a nivel de regulación arrancó con los datos comerciales que se tenían sobre nuestros créditos. Digamos, hay empresas que se especializan en guardar toda la información sobre nuestra capacidad de pago o no, y otras empresas, cuando nos quieren dar un crédito, consultan esas bases de datos. Y ahí empiezan los primeros problemas, o sea, ¿qué pasa si los datos no reflejan la realidad? Y nosotros como usuarios estamos siendo mal perfilados en esos datos. ¿Cuál es la capacidad que nosotros tenemos para actuar con esas empresas para cambiarlos? Y ahí se empieza a hablar de temas como el habeas data o la capacidad de asumir que hay datos personales sobre los que nosotros podemos solicitar que se actualicen en forma correcta en un procedimiento que sea sumario. Cuando se arrancan esas leyes no había internet y el impacto de repente estaba en un procedimiento de consulta a una empresa. Hoy tenemos un mundo todo comunicado y los datos que se comunican están disponibles en un formato más grande. Acá en el Banco Central, en la Central de Riesgos, hizo disponibles todos los datos que tenían los bancos a nivel nuestro y fue titulares de los medios, porque muchos de ustedes se dieron cuenta de lo que les estaba impactando en la información que tenían. Y ni siquiera tienen conciencia de repente de toda la información que tienen. A nosotros se nos cataloga a veces, por ejemplo, por cuán urgido estamos del crédito. Parte de la información fue cuántas consultas hacía la persona que estaba buscando crédito en cuántas casas que preguntaron por crédito. Y empezaron a analizar cuáles son los niveles de desesperación como forma o de urgencia como forma de catalogarnos. Y estoy hablando solo de información de créditos. Cuando nos perfilamos como personas estamos viendo cómo navegamos por internet o cómo nos desplazamos por un vehículo o cuáles son nuestras preferencias o cuáles son las preferencias de nuestro círculo más cercano de amigos o de familiares. Todos los datos que de alguna forma nos definen. Y ahí empieza una discusión fuerte, es cómo eso nos impacta y qué control tenemos sobre el impacto que eso tiene sobre nosotros. Hablaba un poco de que el futuro es ahora. Esta es la gráfica que a veces mostramos de la incorporación de tecnología en las grandes empresas. Que si ustedes visualizan en general, en esta gráfica el pico es la tecnología que está hoy de grandes expectativas, lo que está hot. Y vamos a visualizar primero que hay muchísimos productos que están ahí y que muchos de esos productos impactan en la privacidad. Hablemos de algo estándar, la computación en la nube. ¿Dónde están los datos de ustedes? ¿Quién los gestiona? Y cuando me refiero a quién los gestiona es, si hoy o mañana hay alguien que está teniendo una actuación, está mostrando algo que no queremos que se muestre, como puede ser un video, o algo que está errado desde el punto de vista de información, ¿qué capacidad tenemos de actuar sobre eso? ¿Dónde están los datos? ¿Cuál es la regulación que los gestiona? ¿La de la empresa que está en Estados Unidos? ¿O la del data center que está en el lugar que ustedes elijan?
Y eso es solo una de las cosas que estuvimos hablando. Hay 3 de las tecnologías emergentes, Big Data, redes sociales e Internet de las cosas, que tienen un impacto enorme. Había un chiste con el tema de las redes sociales que daba la autoridad de regulación de Canadá, que decía, la madre le decía al padre, la hija adolescente le decía al padre: papá, solo comenté esto a mis amigos, los 1200 que tienen su red, ¿no? Entonces, el punto es que puede haber comentado que se van de vacaciones, con lo que la casa queda sola para un robo. Determinadas situaciones personales o familiares que pueden hacer que alguien ingrese a ese círculo de una forma que les provoque daño. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas? ¿Qué pasa con Big Data? Vamos a tener heladeras inteligentes que van a saber lo que comemos, autos que van a saber a dónde vamos y los caminos que elegimos. Ya hoy los televisores saben lo que vemos cuando aceptamos que nos pongan un medidor. Obviamente en Internet se sabe cómo navegamos y cuáles son, pero lo vamos a tener en cada objeto que estamos utilizando, y esos objetos van a interactuar entre ellos sin que nos pregunten eventualmente. Hay ejemplos que son preciosos, incluso en el perfilado de cosas. O sea, ¿vieron la capacidad de poner el refit en la ropa? O sea, la idea es que uno salga al supermercado y prácticamente no tenga ni que hacer una transacción de facturación. O sea, el sistema va a saber automáticamente que salimos con esa ropa, va a imputar el gasto y hará la transacción comercial directa. Pero si de repente venimos con esa ropa y no le sacamos los RFID, o sea, uno puede escanear en la entrada y chequear cuáles son nuestras preferencias de vestimenta, por decir, y hacer un marketing personalizado asociado a esos objetos que estamos teniendo. Hay una inteligencia implícita y un perfilado asociado a cómo estamos vestidos. O sea que cuando entremos en un lugar podría venir alguien a vendernos la ropa que nosotros, en el talle y en los colores que en un perfilado asumen que podemos tener. Hablaba de que esto es evolutivo y que está evolucionando muy rápido. Yo en algún momento, si ustedes visualizan, por ejemplo, Facebook, hay gente que estaba diciendo, en el clima de expectación más alta de las redes sociales, que la privacidad no iba a existir en el futuro. O sea, que todos íbamos a publicar todo, que todo se iba a saber y que la privacidad era un objeto que de alguna forma, quizás en algunas cosas por lo menos, cayese en desuso. En realidad hay una evolución natural, pero nosotros en algún momento probablemente no tuvimos privacidad. Ya sea que ustedes crean que nacimos los monos, o de Adán y Eva antes de que comiese la manzana, digamos, probablemente privacidad no existía en ese momento. Y yo no sé si el futuro nos depara vivir en el paraíso o vivir de nuevo como los monos, pero la discusión hoy es, tenemos una cierta tecnología y nos impacta en los modelos en que pensamos la privacidad y el cuidado de nuestros datos personales. Y eso lo tenemos que pensar en función de la situación hoy. O sea, aunque pensemos que, digamos, evolutivamente en X años quizás los criterios cambien, lo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy es pensar las situaciones en función del hoy, con un poquito de pienso hacia lo que viene, pero pensando en lo que estamos hoy. Cuando, por ejemplo, a nivel de AGESIC empezamos los proyectos de gobierno electrónico y quisimos, digamos, trabajar en que no se le pidiese a un ciudadano la información que el Estado ya tiene, o sea, proyectos básicos de interoperabilidad, la primera cosa que nos dimos cuenta fue que íbamos a tener un problema de consolidación de datos, de Big Data dentro del Estado y asociado con eso un problema
de privacidad, un poco el gran hermano, ¿no? O sea, hasta dónde podíamos seguir en el camino si no regulábamos antes todo el tema de privacidad y protección de datos que habilitase esa interoperabilidad que estábamos buscando. De cada uno de los temas que ustedes ven ahí, van a encontrar no una, sino muchísimos problemas que se están discutiendo hoy y fuerte en el tema de impacto sobre la privacidad de las personas. En geolocalización, en Smart Data, en Big Data, en temas de sociedad de la información, lo que son las historias clínicas electrónicas, en las pruebas de ADN, en lo que es identificación electrónica asociada a datos de salud o a datos biométricos. Y cómo gestionamos de alguna forma los cuidados para que esa información se realice de una forma adecuada. Y ahí surge todo el tema de la regulación. O sea, ¿regulamos? ¿Hasta dónde regulamos? Existen modelos, como los modelos europeos, que en general apuntan a una regulación más fuerte, y otros modelos, como el de Estados Unidos, por ejemplo, que apuntan más hacia una autorregulación. Pero en cualquiera de los casos, tenemos que estar pensando en la política de regulación que vamos a tener y en el cómo se va a dar la regulación. Puede ser una regulación que sea más dura, una regulación que sea menos, una en base a promoción para que hayan determinados mecanismos que permitan chequearlos. Hoy es noticia, por ejemplo, sobre la regulación, si se sacan determinadas leyes o no que habiliten más o menos a que se les soliciten a los ISP que tengan más o menos responsabilidad sobre los contenidos que están guardando, sobre los sitios web que están alojando y sobre las acciones que se puedan dar. Y también tenemos el tema de las fronteras, o sea, nosotros hemos clausurado acá bases de datos de empresas que estaban haciendo un uso inadecuado de los datos en Francia. O sea, ¿por qué? Porque tenemos esquemas de acuerdos recíprocos con la Comunidad Europea, donde la unidad reguladora local tiene un reconocimiento mutuo con las unidades reguladoras europeas y entonces trabajamos en esquemas de regulación donde de alguna forma podemos trabajar en conjunto en esta red global. Pero en definitiva es todo un tema de equilibrios. En Chile, en la semana pasada, la Suprema Corte dictaminó que el correo electrónico enviado desde el nombre de la institución es un dato, digamos, que no es de acceso a la información pública. O sea, uno de los temas que se trabaja mucho en lo que es transparencia es la disponibilización de informes de toda la información que tiene el Estado de la forma más transparente posible. Entonces la pregunta es hasta dónde llega esa información. La Suprema Corte de Justicia de Chile asumió que los correos eran parte de una elaboración del documento final y como tal no era parte del documento final, por lo tanto no requería, no era, digamos, el sujeto que había enviado la información obligable a que se diese todos los correos que había trabajado. Han entendido que eran insumos de trabajo y no documentos finales. Distinto sería si uno asume, digamos, los correos como un instrumento de comunicación y que cada cosa que está enviando es un documento final. Y uno visualiza que hay países donde lo están asumiendo, pero lo tienen tan asumido que cada vez que están enviando un correo lo están teniendo clasificado, calificado en función de si la información es reservada, confidencial o no. El punto ahí es que se necesita entender cómo se está regulando en el país eso, cómo se está entendiendo y trabajar en función de eso. Es distinto cómo uno trabaja con los correos de una institución si ya sabe que son accesibles por el público o no ante una solicitud de acceso a la información pública.
Esos equilibrios nosotros acá en Uruguay los hicimos desde el arranque. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública salían con una diferencia de 2 meses y con unidades reguladoras que estaban gestionadas de una forma igual y casi como hermanos. Ese es un esquema que no existía en otros lados y que hoy uno empieza a visualizar que hay países como España o México, que eran líderes de repente cada uno en sus temas, como protección de datos o en acceso, que empiezan a incorporar. O sea que de alguna forma, bajo un mismo paraguas, acceso y protección de datos se juntan para generar los necesarios equilibrios. ¿Qué hicimos en Uruguay, aparte de todo ese marco regulatorio? Fue trabajar fuerte dentro de gobierno electrónico en lo que es la estructuración de un vertical de generación de confianza en el uso de las TIC. Nosotros visualizamos el tema de la privacidad y la protección de datos en 2 contextos. Hay un contexto de el derecho fundamental de lo que implica, pero hay otro más, y es en la medida que nosotros cuidamos cómo se cuidan esos datos, si generamos confianza en la población, en cómo los datos se están usando, de alguna forma estamos dando el pie para, o el fundamento para que en esa relación de confianza que se ata con otros temas como la identidad electrónica, la identificación electrónica, la seguridad de la información, genere un uso más masivo, un uso más universal de las tecnologías de la información. Les hablamos de muchos desafíos. La contracara de los desafíos son las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que hay para una comunidad como la de GeneXus? Yo creo que hay, primero, desde el punto de vista de los desarrolladores, entender que no se pueden pensar determinadas aplicaciones agregándole la privacidad después que se hicieron. O sea, la privacidad tiene que estar en el diseño de la aplicación. Uno tiene que saber que de esas aplicaciones quizás necesite tener un consentimiento informado asociado a los datos o necesite estructurar un mecanismo de Big Data donde hay determinados datos que deben ser o no disasociables en función de la necesidad o no de manejo de los datos con mayor o menor privacidad. Hay también mucho consultoría, no solo en la temática propia de privacidad, sino también en la seguridad. O sea, uno no puede separar privacidad y seguridad de la información. En realidad yo estoy dando los datos a determinada gente para los que los use, porque presumo que van a tener una gestión segura de esos datos. En eso, privacidad y seguridad están absolutamente entremezclados. Y hay muchísimo de gestión del cambio. O sea, tenemos que ayudar a la gente a entender cuando sus datos, digamos, pueden tener determinados riesgos, cuando hay que tener un uso de los datos mucho más seguro, mucho más guardado, que lo hagan y cómo hacerlo. La cantidad de temas para hablar es gigante y de cada uno de esos temas hay más de una problemática específica para discutir. Si uno dice, ¿dónde se están discutiendo estos temas? Le voy a decir, muy cerquita de nosotros en este momento. En poco más de 2 semanas, acá en Punta del Este, tenemos la 34 Conferencia Mundial de Protección de Datos Personales. Es la conferencia que nuclea a todos los reguladores del mundo. Es un honor para Uruguay que estemos siendo los que alojamos ese evento. Hay un evento cerrado donde se van a discutir temas sobre cómo optimizar la interrelación entre las unidades reguladoras, cómo compatibilizarla y cómo trabajar con temas específicos. Pero hay todas unas sesiones abiertas donde las discusiones van a estar dadas por unos 80 expositores. Estamos hablando de un evento de 800 personas, unos 80 expositores, los más reconocidos del mundo en este tema. Si pueden estar, sería un honor darles la bienvenida ahí. Si no, después no dejen de ver los videos o todos los insumos que nosotros saquemos de esa conferencia. La invitación está hecha y por encima de eso tengan en cuenta la privacidad cada vez que están trabajando en tecnología. Muchísimas gracias.
Hay preguntas por acá, no sé si hay... Sí, mis respetos, ingeniero Klestornik. Mi interés es saber si a sabiendas de que hay empresas líderes que por supuesto tienen bases de datos registradas en AGESIC y violan la ley 18.331. ¿Cuál es el marco que establece en ese momento AGESIC? ¿Establece el marco hacia la sanción o hacia la observación y cambio de política? La pregunta es muy buena. No es la AGESIC, primero es la Unidad Reguladora de Protección de Datos, que es un desconcentrado AGESIC. La Unidad Reguladora tiene el marco legal para sancionar. Y, digamos, dentro del marco legal hay distintos niveles de apercibimiento, desde un nivel de distintos niveles de sanción. Desde el más sencillo, que es un apercibimiento, hasta el más alto, que es la clausura de la base de datos. Entre medio de eso tenés la capacidad de generar sanciones, digamos, por determinados valores. Se ha tenido distintas experiencias en los distintos escalones de lo que estamos hablando. ¿El decreto que está regulando eso es el decreto 320? Si me preguntas en este momento no me acuerdo el número, pero supongo que sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias por la atención y los espero. Gracias.